Seguimos en Cosa Pública 2.0 y ya está con nosotros en cabina Juan Francisco Olea, director chileno que viene a presentar una película, un largometraje que se llama Oro Amargo. Es una película de ficción, pero sobre un tema de realidad. Además, una realidad muy importante para la historia de Chile que tiene que ver con la minería. La minería ha atravesado la historia de este país, para bien y para mal. Muchas veces para mal, pero ya nos explicará de qué trata Oro Amargo. Juan Francisco Olea, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación al programa. Al contrario, haznos un resumen de Oro Amargo. Oro Amargo esta película, sí. Es una película, un thriller neo-western que sucede en el norte de Chile, en el desierto de Atacama, el desierto más seco del mundo, donde se extrae cobre principalmente y oro. Y es la historia de una niña llamada Carola con su padre, que son dueños de un pique minero bastante pequeño. Estamos hablando de minería artesanal, la más pequeña que existe. Hay gran minería en Chile y esta es una minería más artesanal. Se trabajan 4 personas en un hoyo en el cerro y, sacan toneladas de material para convertirlo en cobre. Pero nada que ver con la minería a cielo abierto de las grandes corporaciones. No, de hecho, la minería en su origen es así, solo que, claro, se tecnificó con el tiempo y hasta el día de hoy siguen existiendo esto de extracción más pequeña que, en conjunto de todos los pequeños pirquineros, que se le llaman, contribuyen una gran parte incluso de la producción del país. Así que eso es importante. Sí. Bueno, y esta niña con su padre tienen este pique minero de minería, cobre, trabajan con 4 o 5 mineros y tienen un conflicto con uno de los mineros. Pero también tienen un pique abandonado y lo tienen escondido donde en la noche se meten a sacar oro. Eso. Y este minero con el que tienen conflicto se les va a meter y les descubre este secreto, este tesoro guardado. Tienen una riña con el padre y el minero termina muerto, el padre termina herido de bala y ella termina haciéndose cargo de todo lo que sucede para adelante. Y así es el centro de la película. Suena genial. ¿Está inspirada en hechos de la vida real o solamente surgió en el contexto de contar algo que ocurrió en esa zona? Sí, no, surge en el contexto de lo que sucede en esa zona. Sí, es una zona donde prácticamente la mayoría de las personas que viven ahí trabajan en torno a la minería. La minería... a través de la historia de Chile siempre ha sido un trabajo de hombres, por un tema cultural. Y de hombres tanto así que es muy machista la sociedad del norte de Chile en torno a la minería, y tanto así que incluso creen que las mujeres dan mala suerte dentro de las minas. Si una mujer se mete dentro de la mina, o pierden la veta de por donde estaban buscando el cobre, o puede temblar, o pueden haber derrumbes. Ese es una creencia viva hasta el día de hoy. Quizá en menor escala que antes, pero sigue viva. Nos pasó en el rodaje incluso cuando parte del equipo femenino entraba a la mina y se escuchaban unos comentarios a lo lejos. Era impresionante. Entonces... Pero entonces por eso tu personaje central es una niña, mujer. Exactamente. Leí que hubo un caso que se inspiraron de que hay una mina que es trabajada y administrada hoy en día exclusivamente por mujeres. ¿Eso inspiró un poco? Exactamente, sí. Esta historia partió por ahí. Lo encontramos muy curioso y ahí empezamos a investigar que efectivamente todo esto era así y había esta mina que fue un hecho noticioso en el país, que fue trabajada por mujeres y todo. Y de a poco las mujeres, hace una década atrás, se empezaron a meter en minería y ocupar un poco este espacio donde antes no pasaba. Y nos llamó mucho la atención. Empezamos a investigar, también empezamos a investigar mucho en esta zona, y también los mineros son muy llevados por la ambición. Cuando hay oro aparece el diablo, que es una frase que se repite mucho por allá. La ambición, el poder y básicamente... Con todos hay mucha venganza, hay muchos asesinatos pasados por accidente, por quedarse con el oro del otro, por riñas personales. Entonces todo este mundo un poco salvaje nos llevó a construir esta historia, que es básicamente un thriller donde ocurren... Una duda, Juan Francisco.
En ese codicio, digamos, la codicia por el oro, ¿cómo es la relación de la minería artesanal con la gran minería? Digamos, me imagino hay conflictos, ¿se trata de la gran minería de despojar el territorio a los artesanales? ¿O? No, la gran minería trabaja en zonas muy específicas y la pequeña minería se aprovecha de lugares donde existen unas vetas muy alejadas una entre otras, que la gran minería en verdad no tiene mucho que hacer ahí. Y se meten por el cerro como una termita y empiezan a hacer hoyo, hasta que ya después no hay cómo picar un poco más de piedra porque se te viene el cerro encima y ahí se cambian de lugar y buscan otro lugar y todo. Y algo muy cultural de allá, o sea, mucha gente se mete en minería, gran minería y son ingenieros y ya se meten en como otro rubro. Y la gente que sigue el camino tradicional se enriquece de la noche a la mañana y se empobrece de la noche a la mañana. Por el tema de la codicia, la ambición y el despilfarro. Muchas historias de que están buscando cobre y de repente, entre medio, aparece una pepita de oro, una aguja de oro. Y empiezan a sacar. Con eso van, llegan de vuelta al pueblo, pueden pasar un mes en un prostíbulo viviendo allá, tomando a destajo y todo, y no les queda nada, y vuelven a picar piedritas, pobres, casi con los zapatos puestos ahí, picando. Juan Francisco, ya casi se nos agota el tiempo. Justo vienes de presentarla. Cuéntanos cómo te fue brevemente y cuándo hay otra oportunidad para ver. Estoy muy feliz porque vengo de la primera proyección de la película, una sala prácticamente llena. Y la gente que se quedó hasta el final para las preguntas y respuestas estaba muy emocionada con la película. Se nos acercaron al final, por eso venía un poquito tarde al programa. Se nos acercó mucha gente al final muy emocionada con la película, porque es una película con vocación de entretención. Es una película corta de 1 hora 25, donde hay mucha acción, hay mucha violencia, hay thriller. Entonces está todo diseñado para la entretención y pasa muy rápido. Y bueno, mañana tenemos otra función a las 5:40 de la tarde. En el Centro Magno. En el Centro Magno. Los tapatíos lo ubican en este centro comercial en la avenida Vallarta, allá antes de llegar a Arcos. Juan Francisco, muchísimas gracias por venir a Radio Universidad de Guadalajara y hablarnos de esta película Oro Amargo. Y bueno, seguimos en contacto próximamente. Con esto nos despedimos. Hasta mañana. Muchas gracias.